nosotros damos la bienvenida al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Hunda, bienvenido. Una semana de análisis y reflexión se ha dado en Ecuador tras los resultados electorales del pasado domingo con respecto a la consulta popular y referéndum. ¿Cuáles son las principales observaciones que usted tiene sobre este momento coyuntural de Ecuador? Su micrófono, por favor. Buen día, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda su distinguida audiencia. Efectivamente, hemos tenido una semana, yo diría una semana para reflexionar todo el mundo, pero no me parece que algunos sectores, por ejemplo el gobierno, hayan aprovechado este tiempo para una reflexión honesta, para una reflexión objetiva de lo que acaba de suceder. La primera reacción del gobierno fue abrazar el terraplanismo, pudiéramos decir, ¿no? El negacionismo absoluto. No pasó nada, no fue una derrota, el presidente no estuvo en la papeleta. Ahora, un gobierno que hace una consulta popular con 4 preguntas de la magnitud que hizo, con una propaganda formal e informal, en la que trataba de convencer a la población que el país entraría en el descalabro prácticamente si es que no se aprobaban las preguntas de la consulta. Un gobierno que pierde en las 4 preguntas, en la que menos perdió, que es la de la reducción de asambleístas, perdió por 7,5 puntos, y en las otras pierde por arriba del 15%. 17% prácticamente en el financiamiento a los partidos y 20% en el de las bases militares y 23 y pico por ciento en el de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Es una derrota dura, una derrota en toda la línea. Apenas en una provincia, Tungurahua, logró el presidente que se respalde en sus 4 preguntas. De los 222 cantones, 201 rechazaron la pregunta D, la de la Asamblea Constituyente, 196 rechazaron la pregunta A, la de las bases militares, 185 rechazaron la pregunta B, la pregunta C, perdón, la B, perdón, la del financiamiento de organizaciones políticas, y 158 rechazaron la pregunta C, la del financiamiento a las organizaciones políticas. Yo creo que fue una manifestación contundente de la población, una manifestación contundente de la ciudadanía que reflejó toda esa reactivación que se vivió en la sociedad ecuatoriana, no solo organizaciones formales, no solo los grandes movimientos sociales, sino también organizaciones más pequeñas, grupos pequeños, colectivos de diverso tipo, grupos de amigos, grupos de vecinos que se activaron tanto en las redes sociales. Hubo una creatividad enorme de los jóvenes en las redes sociales, pero hubo también una vuelta a las plazas, a las paradas, a las calles, en donde oradores improvisados, dijéramos así, exponían sus criterios, analizaban las preguntas, e incluso también personas individualmente, sin ningún tipo de relación organizativa, ni política, ni social, que
se activaron, se sintieron motivadas a participar activa y resueltamente, incluso organizando reuniones en sus casas, con familiares, con vecinos, con amigos. Yo no recuerdo desde la Constitución, desde la constituyente del año 2007-2008, una movilización tan grande de la sociedad ecuatoriana. Y a mí me parece que eso fue lo más importante de la campaña de la consulta y que explica los resultados que se dieron. Ahora bien, si vamos a lo que ocurrió después, ya hablamos del negacionismo completo del gobierno. El gobierno ha insistido que va a continuar con las medidas económicas de carácter neoliberal. Bueno, antes de ir a esto, a Sí, lo que se lee, a las lecturas que deja sobre posibilidades de golpes de timón, de cambios del gobierno, vayamos a la figura presidencial. El presidente no estuvo en la papeleta, señala usted parodiando lo que han dicho miembros del gobierno, pero el presidente fue punta de lanza en la campaña. ¿Qué lectura merece la ausencia del presidente del país y su silencio? Carolina Ávila, destacada columnista y experta en comunicación, ha señalado que es una especie de protección para el presidente de la República tras su excesiva exposición durante la campaña. En todo caso, el presidente decidió viajar a Miami, no se ha dado tampoco una información sobre qué agenda fue a cumplir. Aparentemente simplemente decidió aislarse en estos días, suponemos que para reflexionar sobre el tema y el mensaje de las urnas. En todo caso, quisiera preguntarle a usted qué implicaciones puede tener la derrota del referéndum en cuanto a legitimidad política del presidente Daniel Noboa. bueno, yo creo que es evidente que cuando se pierde una elección, una consulta popular, un referéndum, de la manera en que el gobierno la perdió, su legitimidad queda lesionada, su legitimidad está erosionada. Por eso el gobierno lo que intenta es negar lo que ha ocurrido, ¿no? Adopta la política del avestruz. El avestruz, cuando enfrenta algún peligro, mete la cabeza debajo de la tierra para fingir que el peligro no existe. El presidente Noboa se fue a Miami para imaginar que lo que ha ocurrido en el Ecuador no existió, y ese es el mensaje que sus colaboradores, sus partidarios han estado dando estos días. La única aparición del presidente fue un mensaje en X en donde simplemente decía que se ha consultado al pueblo, el pueblo se ha pronunciado y que escucharán lo que dijo el pueblo. Pero lo que ha ocurrido en toda esta semana, a partir del domingo, es que si es que han escuchado, no han entendido para nada el mensaje. Pero quizá la actitud del presidente se ha manifestado en los cambios en el gabinete. ¿Y estos cambios en el gabinete qué señales han dejado? Bueno, a mi modo de ver, los cambios no son tales. Una parte de los cambios es simplemente mover las fichas del ajedrez de un casillero a otro, ¿no? Unos ministros que estaban en un ministerio y pasan a estar en otros y viceversa. Este, yo digo también, el fallido nombramiento de ministro de gobierno, que a mí me parece muy indicativo, es un ministerio muy sensible luego Ministerio de lo que pasó. absolutamente clave en los actuales momentos. Claro, porque el gobierno necesita allí una persona que sea capaz de tender puentes y entablar diálogos. Y la persona que fue nombrada, que finalmente no asumió, no únicamente por los problemas que tenía, arreglaría, no arreglaría, de eso no sabemos
muy bien los intermedios del asunto, pero si uno leía sus comentarios previos a ser nombrado, no parecía la persona más adecuada para buscar tender puentes y entablar diálogos, Cuéntenos, ¿no? coméntenos por favor cuál es la línea de pensamiento de quien fue nombrado originalmente como ministro de Gobierno. Es un periodista que trabaja y es propietario, además heredero, diríamos, de un destacado periodista en Quito. Recordamos los orígenes de su padre en Radio Quito y luego él fundó su radio, Radio Democracia, que ha evolucionado a EXA, un moderno medio de comunicación, pero no conocemos el pensamiento político de Álvaro Rosero. ¿Cómo nos puede describir para la audiencia acá en el austro del país que no lo tiene como un comunicador muy conocido? Bueno, yo creo que es muy conocida la trayectoria del padre, ¿no? La de él, no mucho, no ha tenido una presencia destacada, ni siquiera en la radio, digamos, a la que se ha hecho referencia. Este, pero los mensajes que él pone en su cuenta de X denotan claramente a una persona que está claramente alineada con las políticas de derecha radical, ¿no? Este, eh, Como mucha gente, ¿no? Y esto es parte de los males de la política del país, y yo creo que eso sufrió también una cierta derrota el domingo, habrá que ver qué pasa luego. Cultiva, digamos, esta oposición fácil entre correísmo y anticorreísmo, queriendo englobar dentro del anticorreísmo a todo el mundo detrás de las diversas derechas que van pasando en el tiempo. Este, y en esas condiciones, obviamente, o sea, no creo que hubiera estado en capacidad de buscar un diálogo en un momento en que esa opción que él defiende, ¿no? Fue derrotada abrumadoramente. O sea, se necesita una persona de un cierto equilibrio, ¿no es cierto? Obviamente que esté más o menos de acuerdo con la línea oficial y todo eso, si no, no podría estar en el ministerio, pero que denote, ¿no? Si por lo menos la voluntad de un cambio, ¿no? Yo creo que vale la pena recordar el discurso violento del gobierno, aunque algunos lo nieguen ahora, tanto durante la campaña electoral, inmediatamente después, ¿no? Cuando se insinuó, ¿no? Que el no había ganado gracias a la delincuencia organizada, este argumento que se utilizó también para tratar de deslegitimar a las luchas de septiembre y octubre y un poco antes también, porque las protestas empezaron realmente en julio de este año, insinuando, más que insinuando, afirmando directamente sin ninguna prueba que las protestas estaban financiadas por el narcotráfico, por la minería ilegal, que tenían el propósito exclusivo de desestabilizar la democracia. Las amenazas directas del presidente, recordarán ustedes, se van a ir 30 años a la cárcel, las acusaciones de que todos son terroristas. Entonces, ese discurso violento, ¿no? Que parecía, por lo menos mucha gente pensaba que podría tener éxito, como tal vez hacen un símil muy rápido y apresurado con el éxito del discurso violento de Milei o de Bukele en otras partes de América Latina. Quizás pensaron que en el Ecuador
el éxito del discurso violento sería lo mismo. Pero me parece que la ciudadanía ha mostrado tener esas reservas democráticas de las que hablábamos en una entrevista anterior para rechazar ese tipo de política. Ahora, si ese tipo de política es la que el pueblo ha rechazado y de manera así de contundente, yo creo que si el gobierno tuviera efectivamente la voluntad de reflexionar sobre los resultados de la votación, si tuviera la voluntad de escuchar la voz abrumadoramente mayoritaria de la población, tendría que empezar a hacer cambios. Pero eso no se ve. Hay que esperar todavía un poco más. Vamos a ver, digamos, qué ocurre con declaraciones posteriores y con decisiones en el campo legislativo y en el campo político, pero hasta ahora no se ha habido no se ha visto cambio ninguno, ¿no? Las Hasta cuatro ahora el gobierno ha preguntas insistido en lo mismo. presentadas el domingo fueron preguntas relevantes, importantes, que puso el presidente a consideración del país, pero sin duda lo fundamental era la posibilidad de ir a una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva constitución que generó enormes inquietudes, suposiciones, conjeturas, pues no se tenía un proyecto referencial, ni siquiera lineamientos claros de qué es lo que se quería hacer. Entonces empezó a especular de que sería una constitución que atente contra algunos derechos, de que relaje las normas existentes en la actual constitución para proteger a la naturaleza, dar mayores facilidades al extractivismo, ir nuevamente al tema de abrir la posibilidad de arbitrajes internacionales que han venido reclamando cámaras de la producción, particularmente la Cámara de la Minería, que anunció de que se iban a bajar la constitución de Montecristi, etcétera, etcétera. Es decir, la constituyente encerraba mucho. Estoy tocando solamente una arista, por ahí está también las reformas estructurales que se aspiraba a hacer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, comenzando por separar del IES y entregarlo al Ministerio de Salud, del sistema de salud que maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas cosas, por lo menos, que requieren cambios en la Constitución, no lo puede hacer el gobierno. ¿Cómo se presenta este nuevo panorama y cuáles son los mensajes que estarían haciendo falta? Pues usted dice, no existe ninguna evidencia hasta el momento de una intención de giro, de un cambio. Bueno, lo primero que habría que decir es que lo que se dijo respecto a la posible constituyente no eran meras especulaciones. O sea, todo salió de expresiones emitidas por el propio presidente de la República, por sus ministros y ministras, y por gente allegada al gobierno y a la posición política que el gobierno mantiene. Nada fue inventado. Eh, el hecho de que con la Constitución se podría ahondar en la precariedad laboral, lo que el gobierno y la derecha llaman la flexibilización, salió de la propia ministra de Gobierno. De ministra de Trabajo. Cuan- Perdón, de la ministra de Trabajo, cuando ella anunció, ¿no es cierto?, que, y dijo erróneamente, que el Ecuador es el único país en donde se pagan décimos. Claro, con ese nombre puede ser, pero con otros nombres la figura existe en otros países del continente y del mundo, ¿no? El tema del IES ha salido de boca del propio presidente de la República. La, el avance de la minería ha salido del propio presidente y de su Ministerio de Energía. ¿Mm? Y así sucesivamente. O sea, nada ha sido inventado, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, la especulación, lo que llamamos especulación, es alimentado por el propio presidente, ¿Usted cree que que había cuando un suficientes periodista, evidencias para sacar conclusiones de hacia dónde podía ir esa nueva constitución? claro, si había evidencias suficientes, porque no es que son cosas que se dijeron
hace 2 años y luego nadie dijo nada más. O sea, son cosas que se han dicho hasta la propia víspera, ¿no es cierto?, de la consulta popular, ¿no? Aquella este, infamia, diré yo, que dicen que la Constitución protege al delincuente, ¿no? El propio presidente dio un ejemplo estrafalario al respecto, ¿no es cierto? Y ninguno de los detractores de la Constitución ha podido mostrar en qué artículos la Constitución privilegia a los delincuentes, ¿no? Entonces no se trata de meras especulaciones. El propio gobierno nos ha ido dando indicios desde el momento en que Noboa anunció su intención de llamar a una consulta popular, ¿no? Hay Ahora, otro tema, y perdóneme la interrupción, sí, pero es un poco la premura del tiempo, de que no nos va a dejar cubrir varios aspectos, pero uno que no quisiera dejar de tocar es el tema de la seguridad. Ese distanciamiento entre importantes gobiernos locales, Guayaquil, Quito, también Cuenca se incluye en esto, y el gobierno que no ha permitido que se trabaje con sinergia con los gobiernos locales en el tema de seguridad. Por supuesto que este es un tema que tiene dos actores, los gobiernos locales y el gobierno nacional. sí, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de la política del gobierno, ¿no? Porque em, el gobierno no ha mostrado voluntad de trabajar conjuntamente con los gobiernos locales. Yo me imagino, porque tampoco lo ha dicho públicamente, pero yo me imagino que el hecho de que varios gobiernos locales estén en manos de otras fuerzas políticas que el gobierno considera enemigas, o sea, lleva a esta situación. Pero el problema es que si no hay una acción conjunta del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de la prensa, de las instituciones académicas, de la población, difícilmente se va a encontrar alguna solución al tema de la inseguridad y de la violencia. O sea, el gobierno ha optado prácticamente por una sola política, que es la política de la guerra. Pero la política de la guerra sin políticas sociales ha mostrado ser un fracaso absoluto. Y no solamente en estos casi 2 años del gobierno de Noboa, o digamos prácticamente sí, prácticamente 2 años, porque es desde enero del 24 que comienza la famosa guerra interna, en que se privilegia como única política para enfrentar la inseguridad el tema de la guerra, la militarización, etcétera, etcétera, y el gobierno al mismo tiempo prácticamente ha abandonado las políticas sociales. Tenemos una salud que está en una situación absolutamente desastrosa y el gobierno ha reemplazado las políticas sociales que no ha hecho por una política de bonos que se entregan en épocas de campaña electoral. Y eso ha mostrado su fracaso, o sea, un fracaso para enfrentar la violencia e incluso un fracaso para obtener votos, porque la, la conciencia social, de alguna manera, la conciencia social mayoritaria, no se dejó enredar en la telaraña del clientelismo en esta ocasión, Bien. ¿no? Entonces yo creo que el Abordemos gobierno debería reflexionar. otra arista muy importante ya en la recta final de este diálogo, que realmente deberíamos extenderlo mucho, pero no podemos. El tema de la comunicación. Ha salido Carolina Jaramillo. Al momento no hay sindéresis en esta semana, como usted lo ha señalado en la comunicación oficial, no hay mensajes claros. Quisiera preguntarle a usted qué peso tiene esta crisis comunicacional oficial en la percepción ciudadana. Bueno, a mí la impresión que me da es que el gobierno estaba muy seguro de poder triunfar en la consulta, estaba absolutamente confiado de que las preguntas
de enganche iban a arrastrar la votación y eso se mostró absolutamente falso. La conciencia social rechazó ese presupuesto y el gobierno le ha apostado a una comunicación que no responde a los problemas del país y a los problemas que tiene la gente, ¿no? Incluso antes de la renuncia de la señora Jaramillo, ¿no? O sea, finalmente, eh, digamos, ella tampoco, digamos, logró establecer un puente de comunicación, ¿no? Con la generalidad de esta diversidad de medios de comunicación que existen hoy en día y menos con la población, ¿Qué ¿no? Un exige la gobierno, situación actual en cuanto a comunicación? bueno, yo creo que el gobierno le apostó mucho a los TikToks y a esa manera tiktokera de llevar adelante la política, sea con TikToks o sin TikToks. O sea, el discurso del gobierno siempre ha sido tiktokero, ¿no? Eh, y eso no convenció ya, ¿no? Entonces el gobierno, Ese es si un quiere fenómeno enmendar, interesante, pues usted lo conoce, los expertos en política, en campañas políticas fundamentalmente, y allí se me cruza la imagen de Jaime Durán Barba, consideran fundamental, imprescindible en la política moderna esa presencia en las redes sociales y el peso que le dan es definitivo en cuanto a lo bien o lo mal que se presente un candidato en las redes sociales para ganar una elección. Ha cambiado esa percepción en esta consulta popular, en particular en Ecuador. bueno, yo creo que si uno mira lo que pasó en la campaña por la consulta, al contrario de lo que muchos entendidos en la materia habían venido planteando desde algunos años atrás, la política mm, no se disputó fundamentalmente en las redes sociales. O sea, se disputó en las redes, sí, ¿no? Y allí hubo, tanto a favor del sí como a favor del no, una cantidad enorme de iniciativas. Pero yo insisto que también volvimos a la política de la plaza, la política de la calle, la política de la parada del bus, ¿no? Incluso estos espacios que se reencontró la gente espontáneamente de conversar en su propia casa con amigos y familiares, una comunicación directa, ¿no? Cara a cara, boca a boca, ¿no es cierto? Y a mí me parece que lo que ocurre es que muchas veces nos dejamos impresionar demasiado por el pantallazo de la técnica y perdemos de vista que la vida también transcurre en otros espacios. Yo creo que la campaña y el resultado de la consulta mostró que esos otros espacios siguen siendo fundamentales para las decisiones que la gente toma, ¿no es cierto? Y para los Bien. resultados electorales Sociólogo también. Hunda, el tiempo desgraciadamente se nos ha agotado, pero no quisiera dejarle con una última intervención, dada su enorme experiencia, su vida que ha dedicado a un diagnóstico del comportamiento de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué medidas urgentes debería priorizar el gobierno para recuperar credibilidad y confianza institucional? Bueno, yo creo que lo primero que habría que averiguar es si el gobierno está efectivamente dispuesto a cambiar. Tiene la voluntad de hacerlo, claro. Porque si no está dispuesto a cambiar, no tiene ningún sentido andarle dando consejos que van a caer en oídos Pero sordos. asumamos que tiene la disposición de cambiar. ¿Qué debería hacer? Asumiendo que tiene la disposición de cambiar, yo diría que lo que tiene que cambiar primero son esas políticas que generaron el rechazo, ¿no? La política represiva, ¿no? La política del ataque violento contra los opositores, el ataque verbal, y en los momentos de lucha social, un ataque no solo verbal, sino una represión directa, violenta, material, ¿no es cierto? A mí me ha parecido muy interesante que aquellas provincias y ciudades que el gobierno dijo que habían estado secuestradas por el movimiento indígena y que el gobierno había ido a liberarlas, finalmente votaron mayoritariamente por el no, en contra de su supuesto salvador, lo que quiere decir que el gobierno hizo una lectura totalmente errada
tanto de la movilización indígena como del sentimiento de la población, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno debería empezar por ahí, debería cuestionarse, ¿no es cierto? Que no creo que lo va a hacer, pero de todos modos debería cuestionarse sobre la continuidad, ¿no? de las políticas de carácter neoliberal, ¿no? Ese seguimiento tan preciso que está haciendo a la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, buscar un tipo de políticas distintas, ¿no? Modificar la política frente a la inseguridad. O sea, la guerra no soluciona todo, hay que priorizar políticas sociales, pero políticas sociales más o menos duraderas, más o menos sostenibles, y no puramente bonos electorales, ¿no? Y digamos ya para terminar, porque Ujú. veo que está su otro invitado Sí, estamos también listos aquí, ya y no con le quiero nuestro quitar el próximo tiempo. invitado. También la cuestión de la comunicación, ¿no es cierto? Por una comunicación que sea más próxima, no a la gente en el sentido de formalmente me dirijo a la gente y hablo su lenguaje, sino más cerca del sentir que mostró la gente en esa elección, Bien. ¿no? Porque si se hace una consulta y los resultados fueron los que fueron, hay un sentimiento extendido que un gobierno, si fuera efectivamente serio y tuviera voluntad de cambiar, tendría que Bien. escuchar. Sin duda el presidente romperá su silencio en la próxima semana y hay que estar atentos a qué mensajes se reciben. Le agradecemos mucho por su análisis y su presencia, sociólogo Hunda. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo a Simón también. El sociólogo Mario Hunda es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. En instantes, luego de un breve corte, estaremos con Simón Valdivieso, a quien lo ha anunciado, y a Mario, para hablar sobre lo que está sucediendo con la justicia ecuatoriana, particularmente con la renuncia del fiscal Toainga. Son las